Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre los pares craneales en bovinos del 7 al 12. La presentación se hará por María José Gutiérrez, María José González, Margie Lorena Castro, Juan Martínez, Sara Duque y mi persona, Natalia Cosio. Comenzaremos con el par craneal número 7. El par craneal número 7 es el nervio facial. Este tiene un origen real en las raíces motoras, parasimpática y sensitiva, y un origen aparente en la parte lateral de la médula oblonga. Este nervio atraviesa el meato acústico interno, luego recorre el canal facial y sale por el foramen estilomastoideo y forma algunas ramas faciales, de las cuales se destacan el ramo bucal dorsal, el ramo bucal ventral y el nervio auriculopalpebral. El nervio está formado por fibras sensitivas, motoras y parasimpáticas. Las fibras motoras inervan los músculos de la cara relacionados con la expresión facial, movimientos de las narinas y los labios, el estribo del oído y la porción caudal del digástrico, músculo que ayuda al abrir la boca. Las fibras aferentes viscerales inervan dos tercios frontales de la lengua, sensitiva, gustativa, y llevan aferencias sensoriales, mecanorreceptores, termorreceptores e información de las papilas fungiformes. Perciben sabores dulces de los dos tercios rostrales de la lengua y fibras sensitivas para paladar blando y nasofaringe. Las fibras parasimpáticas, cuerdas del tímpano, inervan las glándulas lagrimales, palatinas, nasales y las glándulas salivares mandibulares y sublingual. Bueno, las pruebas que hacemos para evaluar el nervio es observar la simetría del posicionamiento de los párpados, las orejas, las narinas y los labios y ver que no haya ningún tipo de asimetría en uno de los lados. También la presencia de lágrimas. Debo evaluar además el reflejo palpebral, la producción de sonidos para observar los movimientos de las orejas. Las anormalidades más comunes que vemos cuando el nervio facial falla son disminución o ausencia del movimiento de orejas, ptosis palpebral, que es el párpados caídos, anormalidad en la movilidad de las narinas y labios. Algunos animales terminan teniendo queratitis resultantes del cierre incorrecto del párpado, asociado a la disminución de la producción de lágrimas. Lesiones que afectan el nervio facial generalmente llevan a la acumulación de alimentos entre los dientes y el carrillo. El octavo par craneal vestíbulo-coclear, antes nombrado nervio auditivo, está compuesto por dos nervios: el nervio vestibular, que es el encargado del equilibrio, y el nervio coclear, que es el encargado de la audición. Al ser nervios netamente sensitivos, tienen su origen real por fuera del tronco encefálico. El origen real del nervio vestibular es en el ganglio escarpe o vestibular, y el origen real del nervio coclear es en el ganglio corti o coclear. Los dos nervios se unen y salen del temporal por el conducto auditivo interno y penetran el encéfalo. El origen aparente en el tronco encefálico es en el extremo lateral del surco bulbopontino, en el punto pontocerebeloso. Después se dividen en dos raíces: la raíz medial, que corresponde al nervio vestibular, y a la raíz lateral, que corresponde al nervio coclear. En la raíz medial tiene cuatro núcleos: núcleo vestibular superior, inferior, lateral y medial. Estos núcleos se dirigen al cerebelo, a la médula y al tronco encefálico. De la raíz lateral, que corresponde al nervio coclear, tiene dos núcleos: el núcleo posterior o dorsal y el núcleo coclear anterior o ventral. La función del nervio vestibular es el equilibrio, el tono muscular y mantener la postura. Se debe observar cómo se posicionan las extremidades respecto al cuerpo, el tono extensor, la postura de la cabeza y los movimientos oculares. La función del nervio coclear es transmitir los estímulos auditivos. Para saber si los nervios funcionan perfectamente, se hacen una serie de pruebas. Entre ellas están el óptico posicional, que es girando pasivamente la cabeza alrededor de su eje longitudinal, y un animal sano no se le afecta el eje óptico, permaneciendo la pupila en horizontal. Está el acondicionamiento cefálico, que es forzar la cabeza hacia arriba, abajo o costado, pero instantáneamente regresa a su posición natural al soltarla. Está el tropiezo o empujón, que es dando un golpe sorpresivo contra el hombro o cadera, y el animal sano debe estabilizarse guardando el equilibrio.
También están los miembros cruzados, que es intentar cruzar forzosamente los miembros. Se produce una corrección inmediata. Algunos signos de disfunción es nistagmo horizontal o rotatorio espontáneo, taxia, o sea, marcha descoordinada, estrabismo, posicionamiento normal o anormal de la cabeza, caídas cuando se fuerza a moverse. Si hay lesión unilateral de los nervios, produce un desequilibrio en la inclinación de la cabeza hacia un lado donde está la lesión. Hay algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome vestibular periférico, que es cuando hay daño en el oído interno, o sea, en el laberinto óseo. Síndrome vestibular central, que es cuando hay un daño en el tronco encefálico. O síndrome vestibular paradójico, que es cuando hay un daño en el cerebelo. Y es paradójico porque la inclinación de la cabeza sucede en el lado contrario de la lesión. Yo les voy a hablar del par craneal número 9 o nervio glosofaríngeo. Este nervio se encuentra ubicado en la zona media del bulbo raquídeo y trae información gustativa del tercio posterior de la lengua e información de varias partes como la faringe. El nervio glosofaríngeo es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir que sea mixto? Que tiene o está compuesto por fibras sensitivas, motoras y parasimpáticas. Dentro de las funciones parasimpáticas tenemos que este nervio regula la secreción de saliva de las glándulas parótidas. Dentro de las funciones motoras tenemos que inerva algunos músculos de la faringe y la laringe, controlando así la deglución y la fonación. Y dentro de la función sensitiva tenemos que proporciona la sensibilidad propioceptiva a la mucosa faríngea y esofágica. Dentro de los exámenes clínicos cabe recalcar que es muy difícil de realizar en animal vivo, puesto que algunos especímenes bovinos no toleran la manipulación de la cabeza o de la cavidad bucal. Dentro de los exámenes clínicos podemos hacer una evaluación del gusto, que es proporcionarle una solución salada, agria, amarga y dulce al animal. También podemos hacer el reflejo nauseoso, que es que se toca la parte posterior de la faringe con un hisopo o con el dedo para estimular el reflejo nauseoso o proporcionar arcadas en el animal. Tenemos la evaluación de la deglución, que es más que todo una inspección o examen visual y consiste básicamente en observar al animal cuando esté comiendo o bebiendo y que éste la pueda tragar con facilidad. También en el estado de reposo, cuando esté realizando la rumia, ver la regurgitación del animal y que se no presente dificultades. Y tenemos la palpación, que se puede palpar el trayecto del nervio glosofaríngeo a lo largo del cuello para detectar masas o sensibilidad al tacto. Dentro de los signos de alteración podemos encontrar disfagia, que sería la dificultad para tragar, y también para la regurgitación, cialorrea, que sería la producción excesiva de saliva, pérdida del gusto en la parte posterior de la lengua, disfonia, que sería ronquera o voz débil, tos y neumonía por aspiración. Par craneal 10 o nervio vago. Este nervio es de tipo mixto, lo que quiere decir que tiene funciones sensitivas y motoras. El origen aparente de este nervio es entre el par craneal 9 o glosofaringio y 11, que es el accesorio, y se encuentra en el surco retroolivar. Las funciones de este nervio son variadas. En estas incluye el reflejo del vómito, la deglución y la tos. También tenemos que coordinar los movimientos del esófago y el peristaltismo en el intestino. Y también en los órganos viscerales cumple una función de controlar. Interviene en la sensación e identificación de sabores, ya que también inerva las mucosas del paladar. La evaluación de este nervio va por varios ítems. Entre ellos, el primero, que es la auscultación en la fosa paralumbar izquierda del bovino, donde se deben escuchar 2 ciclos. En el caso de la porción derecha, en bovinos se debe escuchar el peristaltismo en esta área. Y por último, se evalúa el reflejo deglutivo, ejerciendo una suave presión a nivel de la tráquea o esófago, para comprobar que sí está activo este nervio y está funcionando correctamente. Adicional a esto, tenemos que tener en cuenta que este par craneal y todos los pares en general se tienen que evaluar con historia clínica ya presente, y también con pruebas diagnósticas realizadas. En las disfunciones relacionadas con este nervio tenemos la indigestión vagal, que es básicamente cuando el nervio vago se encuentra disfuncional,
el esfínter, cardias y en general el estómago empiezan a fallar. El estómago empieza a segregar grandes cantidades de ácido clorhídrico, lo que nos provoca una indigestión vagal, y lo podemos observar mirando la vaca de posterior a anterior con una forma de pera o de manzana. Esta indigestión genera una alteración en la motilidad del rumen, lo que nos va a presentar signos de dolor, aparte de las aparentes que ya notamos, y en general va a presentar alteraciones del tracto gastrointestinal en el bovino. Como segundo ejemplo tenemos la acidosis ruminal, que está relacionada directamente con el nervio vago, debido a que, ya que el nervio vago también inerva la zona de las glándulas salivales, entonces esta saliva funciona como una sustancia buffer, lo que va a actuar como un amortiguador en el tracto digestivo. Cuando este nervio se encuentra disfuncional, esta saliva va a estar en menor cantidad, lo que nos va a generar una reducción en el pH del tracto digestivo, ¿cierto? Entonces, aparte de ya la restricción del rumen que tenemos, la alteración de esa motilidad, vamos a tener un pH bajo, lo que va a generar dicha acidosis. Y como último ejemplo tenemos el timpanismo, que se encuentra directamente relacionado debido a que si se altera el nervio vago, que en este momento supongamos que está disfuncional, vamos a tener que la motilidad no va a ser la suficiente para que pueda sacar estos gases que se quedan acumulados dentro del rumen, lo que va a generar una hinchazón. Además, debido a que el nervio está disfuncional, tenemos una alteración del esfínter esofágico o cardias, lo que también va a apoyar que no salgan los gases correctamente y se queden acumulados en el rumen. Bueno, entonces vamos a seguir con el 11º par craneal, o también conocido como nervio accesorio. Entonces vamos a evaluar cuál es su funcionalidad, dónde se ubica y cuál es el examen que se debe hacer para evaluar e identificar si ésta está pasando por algún tipo de alteración y que esté funcionando correctamente. Entonces, el 11º par craneal o nervio accesorio es el que se encarga de darle estabilidad a los músculos del cuello y de los hombros. Entonces, es de vital importancia para la postura, el equilibrio y la coordinación durante el movimiento. Inerva toda esta zona y referente a la parte motora es demasiado importante. Entonces, proporciona pues como esta inervación. Respecto a la ubicación, este sale directamente de la porción lateral del bulbo raquídeo y inerva, como ya lo mencionamos antes, los músculos del cuello y de los hombros. Estos son tres: el esternocefálico, el braquicefálico y el trapecio. Entonces, respecto al examen, lo que se debe realizar para de pronto identificar si este está pasando por alguna alteración, tiene que ser un muy buen examen a distancia, mirar de pronto si el cuello está caído, si no hay movimiento en los hombros. Tenemos que también observar que los hombros tengan una simetría y hay que observar la posición cervical del animal. Pues debido a que si tiene alguna lesión, pues evidentemente eso se va a ver reflejado en una posición incorrecta. También debemos tener en cuenta si hay sensibilidad en estos músculos para generar una correcta evaluación. Por último, les estaré hablando sobre el 12º par craneal, el nervio hipogloso, el cual es un nervio eferente somático general y su función consiste en darle movimiento a la lengua y parte de la sensibilidad. Él juega un rol muy importante en la parte de la deglución, en la parte del comportamiento lingual y también a la hora de beber agua. Este se origina en el tronco cefálico y sale a través del cráneo por el foramen hipogloso, que tiene dos inervaciones, una motora y sensorial en la lengua. Para su examen, lo más importante es observar al bovino a la hora en la que está lamiendo otras vacas, se está lamiendo a sí misma o a la hora en la que está tomando agua. También se puede evaluar mediante el reflejo lingual, el cual se hace alando, tomando la lengua y alándola hacia afuera. Esto nos permitirá que
de notar si hay algún problema. Lo que debería hacer en esos momentos el bovino es, a la hora de nosotros jalar, él debería devolver la lengua a su boca. Y también se puede tomar la lengua y evaluarla sacándola hacia ambos lados para ver qué tal está la fuerza y el tono de musculatura de la lengua. Las lesiones del nervio hipogloso resultan normalmente en disfagia, paresia o parálisis laringea, y también puede producir cambios en la fonación de nuestro bovino. Las lesiones en el nervio hipogloso o en el bulbo raquídeo caudal, que es donde nace este nervio, pueden provocar también una desviación o atrofia en la lengua. Esperamos nuestra presentación les haya sido útil e informativa y que les haya gustado.